Usted escucha Radio Lobos. Muy bien, hoy estamos con el licenciado Carlos González Merino y nos va a hablar un poco acerca de los sindicatos y la cuestión que está llevando en cuanto a la campaña para la elección del Sindicato Nacional de Trabajadores Únicos del Gobierno de la Ciudad de México. 2019-2023. Hasta el 2023. Del 19 al 23. Ok, muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. En esta ocasión, pues vamos a hablar un poco de su proyecto, el cual pues ya viene con fuerza de tiempo atrás. Sí, desde 1997 que me lancé para secretario general en aquel entonces del sindicato del gobierno de la Ciudad de México, hicimos la propuesta que hoy afortunadamente se asentó en las reformas de las leyes laborales, como es la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Esta propuesta que yo traía del 97 en mi campaña era de tener un sindicato transparente, un sindicato que se autoauditara y rindiera cuentas a los trabajadores de cómo, cuáles eran sus ingresos y cuáles eran sus egresos, pero debidamente comprobados, no nada más, Sí, nada más platicado, ¿no? Opinión, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de ser transparente? Es recobrar la confianza, recobrar la autoridad moral ante los trabajadores. ¿Por qué razón? Porque, bueno, ahorita ni para los trabajadores ni para el patrón significa algo la representación sindical. Sí, la figura de la representación sindical se denigró por sí misma, se vapuleó ella misma por el grado de corrupción que ha venido dándose desde años atrás. Todo el tiempo ha existido la corrupción dentro de lo que es el sindicato y del movimiento sindicalista nacional e internacional, pero es a cierto grado que de alguna manera, por decirte, viene siendo tolerable, entrecomillado, ¿no? Era funcional, por así Era decirlo. funcional, sí. Pero se ha desbordado
al grado de que, bueno, pues ya no se dedican a representar a los trabajadores ni a generar proyectos para mejorar las condiciones de estos, sino que se abocan exclusivamente a un mercado. Se ha convertido en comercio la representación sindical, partiendo desde que cuando se hacen las adquisiciones de cantidades bastante considerables de millones de pesos de muchas de las prestaciones que se tienen, si entre la confabulación de las autoridades administrativas y el sindicato se han venido quedándose con los dineros, verbo y gracia el 16, 17 y 18, que fueron regímenes perredistas. Los trabajadores de campo, que son los que reciben su vestuario para cumplir con la mayor seguridad e higiene en sus labores, ellos no recibieron el vestuario, muchos de ellos lo tienen que comprar. No, pues ahí ya no hay un buen trabajo. Así es. Luego entonces, al verse los trabajadores en la necesidad de comprarse sus cosas, como les pasa a otros cuerpos de servidores públicos, pero gracias a la policía, ¿no? Que tiene que alquilar el arma, que tiene que comprar hasta las unidades, balas, ¿no? Que tiene que rentar las patrullas. Digo, y eso es sabido de todos, ¿sí? Y hay alguien que recibe esos beneficios. Sí. Bueno, pues esos policías salen a la calle, pues tienen que recuperar lo invertido. No se justifica, sin embargo, es una realidad. Sí, es algo que está pasando. Así aquí, el año pasado, hubo un convenio entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, para la devolución de lo que es el ICR, verbo y gracia, en donde los trabajadores tienen determinadas cantidades. Varía de acuerdo a sus percepciones y de acuerdo al exceso de pago, ¿sí? Sin embargo, las autoridades no le han notificado a los trabajadores de forma alguna que ahí tienen un remanente en su favor. Y estamos hablando de que estuvo el problema con Miguel Ángel Vázquez, que crea una empresa fantasma, la cual le da 400 millones de pesos y bueno, ya se descubre que es una empresa fantasma, pero no se sabe dónde se fueron esos 400 millones de pesos. Se filtraron. ¿Y quiénes fueron responsables de ello? No hay nadie que esté pagando esa responsabilidad. Y además el faltante de 1.250 millones, 1.350 millones más, ¿dónde están? ¿Sí? Y el sindicato ha guardado silencio absoluto. Cosa que no debería de suceder. No, pues ahí está tomando una conducta cómplice. Exactamente. ¿Sí? En contra y en perjuicio de los trabajadores. Aunque igual al sindicato les ha de haber tocado algo, ¿no? Tanto silencio. Es lo más seguro, ¿no? Pero a veces es tan grande la ignorancia de quienes se dicen representantes y se jactan de decirse líderes, que no tienen ni idea el por qué los trabajadores tienen ahí unos dineros, ¿sí? Bueno, eso es el vestuario, eso es lo de los impuestos, están los fondos de los trabajadores nunca se auditan ni menos informan al trabajador que a qué tiene derecho. ¿Para qué? Si no se malucen los empleados. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, yo tras bambalinas me he enterado que se reparten los beneficios a fin de año, tanto la autoridad administrativa como el sindicato. Pero obviamente nada más se queda con los administrativos. No, arriba, a nivel de arriba. No estoy hablando a nivel de jefatura, sino a nivel de, ahora lo que es capital humano, antes era oficialía mayor. Entonces, para que un sindicato llegue al grado de corrupción que tiene el actual sindicato del gobierno de la Ciudad de México, debe forzosamente que existir una coadyuvancia para esas conductas delictivas de parte de la autoridad administrativa. De otra manera no se puede dar, ¿sí?
¿Por qué razón? Bueno, porque es un proceso mancomunado que deben ambas partes de estar enteradas Cooperar, de lo que se porque está si no, haciendo no sale. y dar su visto bueno para que se haga. Y corrupción o el saqueo que hacen de los derechos de los trabajadores, bueno, pues se está haciendo de esa manera. Ok, ¿y usted cómo ve la situación con el señor Miguel Ángel Vázquez Reyes? Bueno, él ya dejó de ser autoridad administrativa del gobierno de la ciudad, pero no se ha visto que haya sanción alguna. O sea, que por eso es que se estimula mucho la corrupción. Un invicto más del gobierno Así pasado. es. Mientras haya un padrinazgo, son personas que son inmunes a la ley, ¿sí? De una u otra manera se mantienen al margen de la ley, corrompen a medio mundo, se llevan las arcas del gobierno y en este caso hasta el propio sindicato, y nadie es sancionado. Entonces eso estimula a los demás que vengan a gobernar también a hacer lo mismo, enriquecerse en el tiempo que estén ahí y que venga otro y que venga a reparar sus tonterías. Y así sucesivamente. Se hace una cadenita irrompible al final del día. Definitivamente. Y en cuanto a las elecciones que ya están próximas, hay muchos que desconocen cómo se trabajan y cómo deberían de ser. Claro, esto requiere primero de conocer bien a fondo lo que son los estatutos, conocer lo que es la propia organización sindical, conocer el sindicalismo a todas sus latitudes, porque el sindicato es producto de movimientos de orden político a nivel internacional. Esto proviene, viene de lo que eran los movimientos marxistas socialistas, y de los movimientos cooperativistas, todo esto que se gestó en los 1787, cuando empieza a evolucionar lo que es la industria, ¿sí? La maquinaria, la tecnología, sale de ser agrario, sale de ser artesano, entonces se empieza a gestar estas necesidades de que haya organizaciones que representen los intereses de los trabajadores. Los movimientos evolucionan aquí en nuestro país, bueno, prácticamente vienen siendo movimientos sociales desde 1787, que se dio en materia de seguridad social por las enfermeras. Después vienen los movimientos de Río Blanco, de Cananea, de Santa Teresa, etcétera, que son movimientos de los que son mineros, textiles, que han sido subyugados, han sido prácticamente esclavos de estos patrones. Entonces se subleva la gente demandando una forma más decorosa de lo que es la mano de obra y el medio ambiente para desarrollar sus funciones, sus actividades. Y vienen evolucionando hasta que cae lo que se constituyen los sindicatos, ¿no? Los sindicatos que costaron para su constitución sangre de muchísimos líderes que quedaron sin historia, que quedaron sin registro, pero que dieron su sangre para desarrollar el sindicalismo. Sí, hacer que funcionara como debería de ser. Así es. Entonces, en nosotros se dan los movimientos más álgidos y de mayor magnitud en 1930, antes desde 1917 a la fecha de los 30, de los 40, se dieron movimientos muy fuertes por la razón de que en el 1931 que nace la Ley Federal del Trabajo, en donde todos los trabajadores del gobierno o los obreros de la rama privada consideraron haber culminado con la Ley Federal del Trabajo su lucha, ¿sí? Pero ¿cuál fue su desaguisado?
que la propia Suprema Corte de la Justicia les dijo claramente, ¿sí?, que ellos no eran trabajadores, los servidores públicos, porque ellos pues también festejaron de que iban a hacer ya tenían su ley, y entonces les dijo la Corte: no, ustedes no son trabajadores, ustedes son servidores públicos. Fue cuando se viene un movimiento específicamente de servidores públicos a nivel nacional, ¿sí?, y que culmina con lo de los estatutos jurídicos que rigieron hasta 1963. ¿Por qué razón? Bueno, porque se crea lo que fue primero los estatutos, que fue en 1937, 5 de diciembre de 1937, y hasta 1963 rigieron esos estatutos. Sí, lo que hubo siempre una diferencia entre los trabajadores de lo que es la industria, lo que es trabajadores privados y los públicos. Servidores públicos. Los servidores públicos. Ahí es donde es una parte increíble, como decir que los trabajadores públicos, que son parte importante de un gobierno y de un estado, no se pudieran llamar trabajadores. O sea, al final del día sí lo son. Bueno, fue una acepción de la Corte en su momento, cosa que ya con el tiempo fue rectificada, y bueno, pues por eso se crean los estatutos jurídicos, que te vuelvo a repetir, rigen hasta 1963, que fue cuando se publicó la Ley Federal de los Trabajadores de Servicio del Estado, que regula el apartado B del artículo 123, y que nació en 1960. ¿Sí? Entonces desde entonces ha habido una lucha de las corrientes que dicen que debe de ser un artículo 123 sin apartados, y otro que dicen que debe de ser con apartados. La razón y la realidad nos dice que sí debe de ser con apartados. No es lo mismo una empresa que una oficina o unidad administrativa que presta el servicio a la comunidad. Por ejemplo, si la alcaldía Cuauhtémoc, que presta todos sus servicios a lo que es la comunidad de Cuauhtémoc, ¿sí?, entra en emplazamiento a huelga, no hay otra dependencia o unidad administrativa que preste esos servicios a esa región, a esa comunidad. Es única, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo dice la ley, porque no puedes hacer una ley de noche a la mañana para que otros presten el servicio, sino que pueden entrar autoridades en auxilio pero así de entrada es solamente esa unidad administrativa en la que puede prestar servicio. Eso agrede en sus derechos a la ciudadanía. Entonces no puedes tú dar la misma libertad a una empresa, por decirte, una textil, que hay 100 empresas que hacen pantalones, ¿verdad? Esa entra una en huelga, pero no entra toda la industria, entra una empresa. Sí, porque si no ya caería en ser una sola rama, y obviamente son independientes. Exactamente. Entonces, bueno, sí hay contratos ley, que esos ya están quedando como los dinosaurios de la historia, de acuerdo a las mismas reformas que ha habido a la ley. Y los contratos que había de mayor envergadura y de reconocimiento, pues era el de petróleos, que ya también está agonizando, el contrato del Seguro Social, que también está agonizando, el que estaba de fertilizantes también, ese ya felpó. O sea, ese tipo de contratos que sí beneficiaban mucho a esos sectores, ¿sí?, pero desgraciadamente cayeron en el extremo, ¿sí? Y entonces, bueno, por alguna razón justificada, se fueron reduciendo a la fecha. Ahora tenemos lo que son contratos que se están generando, pero como nuevos,
Ya ¿sí? me imagino van a ser con más otras cortos, condiciones, con otros privilegios o prerrogativas, pero inferiores a las que tenían los de ayer. Entonces, ¿por qué razón? También por las economías, cómo se mueven, ¿no? El presupuesto. Sí, se tiene que adaptar a la Ajá. nueva. Sí, entonces eso es la realidad. Ahora nos vamos ahorita a las reformas que hubo recientes. Anterior a las reformas se dio un vicio muy fuerte en el que todo lo que era votos internos en los consejos, en las asambleas, se manipulaba de manera económica. ¿Puede mantener así la mirada? Sí. Es que sí. Ajá. Lo que estaba viendo y como que se ve, como que trae los ojos dormidos, pero no. Pero la voz sí como dice, está dormido, está hablando. Sí. Pero así un poquito la mirada arriba. ¿Listo? 3, Sí. 2. Sí te repito, la forma de elegir a las representaciones sindicales se hizo un vicio, de que primero se justificaba porque había unidad, había un objetivo en conjunto. Todos jalaban parejo. Todos jalaban, los trabajadores se veían beneficiados, el sindicato tenía un estatus de autoridad moral bastante considerable, pero todo eso decayó. ¿Y decayó por qué? Porque hay grupos económicos al interior que no les conviene que llegue una persona que tenga capacidad. No les conviene que llegue una persona que tenga conocimiento pleno de lo que es la representación sindical y lo que es el campo laboral. ¿Y por qué no les conviene? Bueno, pues no les conviene porque ellos son los que están decidiendo qué es lo que es para bien de ellos como particularmente grupo. Así es. Y esto viene en decadencia desde que se comercializa el voto al interior. Ya lo veíamos con el sindicato de la educación, donde la representante que estuvo un buen rato se encargaba completamente de todo eso. Ah, sí. O sea, hay personas de las cuales de un conglomerado que tenemos aproximadamente, digamos, de 120,000, 130,000 trabajadores, ahora el que está como presidente, Juan Ayala, dice que son 185,000. Yo no sé de dónde saca ese número, pero bueno, también la administración, a través de la información por transparencia, dice que son 185,000. Cuando hace aproximadamente 8 años atrás teníamos 110,000. Entonces, como que una tercera parte aumentada. Así es. Ahora, ¿en qué benefició el ser un sindicato con esa fuerza de afiliados? En nada, a los trabajadores no los benefició nada. Sí a las representaciones sindicales, porque se vieron, económicamente hablando, se vieron muy favorecidas, ¿sí? Y se volvió un comercio de las plazas, por ejemplo, los trabajadores por circunstancias económicas o porque sus hijos ya no pudieron seguir adelante en la cuestión de la escuela, le piden al sindicato pues que les eche la mano con una plaza, o ellos están dispuestos a dejar su plaza por jubilación, por incapacidad o por tiempo, edad y tiempo de servicio, y solicitan que se le asigne la plaza a su hijo. Eso conlleva, ¿verdad?, a que el sindicato no ha respetado esos derechos. Muy esporádicamente lo hacen por aparentes programas, cuando es un derecho del trabajador. ¿El poder heredar la plaza? Ah, sí, está en las condiciones generales de trabajo en el artículo 77. En la fracción 6 dice claramente cómo se debe de transferir la plaza. No es la que tiene en titularidad el trabajador que se va, es la de pie de rama, ¿sí? Ahora, solamente una plaza que se hace la convocatoria, se abre la convocatoria
y no hay personas interesadas en ello, se declara desierta y entonces se adjudica. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que ni la autoridad ni el sindicato siguen ese programa de escalafón. No lo siguen porque las autoridades asignan a quien ellos quieren y desean, le asignan la plaza sin que sigan las formalidades escalafonarias, y el sindicato también en contubernio también asignó las plazas como él quiso y consideró pertinente. Bueno, aparte de esto y de las demás prestaciones que todos se les vende, préstamos a corto, mediano plazo, hipotecarios, casas que van a asignar también, si no dan una mordida no les dan, y sucesivamente se da esto. Esto trae como consecuencia de que el trabajador deja de tener confianza en el sindicato. ¿Sí? El sindicato deja de tener autoridad moral hacia el trabajador, y ante el patrón, como se vuelven comerciantes ambos, pues se llevan a ese grado y no se respetan, ¿sí? No se respetan. Entonces, por ejemplo, los conflictos últimos que ha tenido el sindicato de fondo han sido conflictos económicos, pero de los grupos en el poder. Los de arriba, los de abajo no tienen nada que ver. No vamos lejos, ahorita los trabajadores que están en la Cuauhtémoc y de todas las alcaldías, ¿sí? Les redujeron el tiempo extraordinario que nunca se señaló ni se dio en términos que dice la ley burocrática, sino que se dio como un complemento al salario, ¿sí? Como un complemento al salario, y así se fue dejando y así se fue dejando. Hoy viene el régimen de la doctora Claudia, y por lo que tú quieras, justifiques, etcétera, les reducen esos dineros a los trabajadores. Bueno, la situación es que aquí, cuando les conviene, quieren aplicar la Ley Federal del Trabajo supletoriamente a la ley, pero cuando no les conviene, entonces se aplica esta ley. Entonces, la Ley Federal de los Trabajadores de Servicio del Estado dice que el tiempo extraordinario no es una prestación, ¿sí? Simple y sencillamente, cuando se encuentren las condiciones de la necesidad de desarrollarlos y el patrón de la posibilidad de poder contratar a los trabajadores, estos, si quieren o si desean, lo harán en esos términos, es potestativo. ¿Qué sucede? Entonces, los gobiernos anteriores, por paliar los salarios de los trabajadores, digo, bueno, dáselos como tiempo extraordinario, ¿sí? Y viene este gobierno y se los quita, ¿sí? Entonces, la Ley Federal del Trabajo dice que cuando el tiempo extraordinario se trabaja de manera ininterrumpida, de forma constante y permanente por más de un año, se convierte en una prestación, ¿sí? Pero la ley burocrática no dice eso, sino que dice lo contrario, dice que no es una prestación. Entonces, pero también, ¿quién generó esa condición? No la genera el trabajador, no, la genera la representación sindical y el patrón. Luego, entonces, yo creo que lo sano es que le hubieran buscado una solución a esa problemática y haberles dejado a los trabajadores su salario intacto. E informarles también de lo que se hace. Ahí también hablaríamos de discriminación. No es posible que una ley diga que se convierte en prestación y otra ley diga que no es una prestación, ¿sí? Sí. Es exactamente lo mismo, nada más que uno es servidor público y el otro es trabajador de las empresas privadas, pero son trabajadores ambos. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Entonces cámbiale si no quieres
respetar eso, cámbiale el nombre, el concepto y ponle otro, ¿no? Pero no poner así. Ahora, los incrementos que ha habido, ¿sí? En el gobierno federal se obtienen incrementos del 5.6, 5.5, 5.3 y en el gobierno local 3.5, 3.6, 3.3. Cuando nos regimos por el mismo campo normativo. Entonces no hay lógica. Es caprichosa las actitudes de ambas partes, ¿no? De aplicar lo que se te ocurre, no llevan un proceso, no llevan un proyecto laboral, sino que hacen actos de ocurrencia, aislados. Como se les va ocurriendo en el camino saliendo el problema. No hay una política laboral, ¿sí? Y eso es malo. Eso es malo porque la política laboral que se debería de implementar, sí, te da el margen de ir avanzando sin que ninguna de las partes se vea agredida, ¿sí? Porque está debidamente proyectado. Y no que estos tienen ocurrencia. Un trabajador para que pueda subir de un nivel a otro tiene que esperar que se abra el escalafón, que no tendría por qué ser porque es una garantía constitucional, el sistema escalafonario, está regulado en la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, hay un reglamento que dice claramente que debe de ser. Crearon un sistema escalafón digital, quién sabe de dónde chingados se lo sacaron, porque no tiene un marco jurídico y asignaron las plazas a capricho. Pero ahí como que el problema estaría en cuanto a la información de los trabajadores que deberían de conocer estas cuestiones, pero los mismos sindicatos que son los encargados de transmitirles la información se prestan para que este desconocimiento haga que eso esté sucediendo. Los pueblos de mayor ignorancia tienen, menos exigencias hacen, ¿sí? Entonces, bajo esa tesitura, el sindicato oculta la información. ¿Para qué? Para que no le exijan, ¿sí? Pero también se está prestando la autoridad para ello. O sea, se requiere de dos. Sí, para poder... Para que hagan lo que han hecho. Y es una letrina, lo que es el movimiento tanto administrativo como sindical, es una letrina. No puedes tú decir que una de las partes es la débil. En este caso, el sindicato y la autoridad están en contubernio para joder al trabajador. Y te puedo dar ejemplos de ello. Por ejemplo, tenemos que la relación laboral y los derechos laborales se han elevado al rango de ser derechos humanos. Tanto en la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 10, artículo 4, 5 y 10, es exhaustivo cómo tratan con tanta dignidad y tanto amor al trabajador, pero en la vida real no lo aplican, ¿sí? Son normas de sueño, más no prácticas, porque no lo llevan a cabo. Utopías bien contadas. Exactamente. Yo te voy a decir, por ejemplo, a estas alturas tenemos trabajadores que están ganando 1,200 pesos al mes. 1,200 pesos al mes, ¿para qué sirve? Les llaman meritorios, les llaman autogenerados, les llaman de 1000 maneras, pero ganan 1,200 pesos al mes. Y los verás a esos trabajadores trabajar jornadas de 18 horas de lunes al día que se le ocurre al jefe inmediato superior o según las políticas de partido. ¿Por qué? Porque los ponen a pintar bardas, los ponen a cortar jardines en días no laborables para el trabajador. Los mandan a cuidar a los niños de su casa, los mandan a servirles de auxiliares a su esposa, o los mandan a pintar o cortar los jardines también de su casa. Son los criados más baratos, lamentablemente. Y eso, si el trabajador dijera que no, es amenazado, amedrentado, diciéndole que ya no van a firmar el contrato. Todos esos de contratos de honorarios y contratos de la nómina 8, las agarraron para hacer campaña. No son actividades de gobierno, ¿sí?
no son actividades del gobierno. Si un trabajador en esas actividades le pasa un accidente de trabajo, es un trabajador que no le van a reconocer sus derechos y simple y llanamente por ignorancia no los exige. Hay un antecedente del drenaje profundo, en donde nosotros entramos a ver, ahí por donde está el basurero en Iztapalapa, que iban haciendo ahí el drenaje, nos invitaron, estaba excesivamente lleno de gas, ¿sí? Y hice algún comentario con la persona que estaba encargada del tour, y bueno, de alguna forma nos sacaron rápido, subimos de lo que le llaman la lumbrera, degustamos ahí una barbacoa, etcétera. Al gas. Así es. Y yo le pregunté al encargado de la obra que cuántos trabajadores de base estaban ahí. Me dice, no, ninguno. Como a la 1 de la mañana explotó esa lumbrera y se murieron más de 70 y tantos trabajadores. ¿Sí? No se supo, se cayó la prensa. Y solamente lo que le dieron fue la caja del muerto y una por una. Eso fue lo que dio el patrón. A la fecha, los trabajadores que han tenido la desgracia de perder la vida del curso de su trabajo a su casa o de su casa a su trabajo, no se les ha reconocido el riesgo de trabajo, ¿sí? Y han quedado familias completas sin beneficio alguno. Eso es lo que se ha provocado. Ahora, ¿qué pasa? También eso mismo esquirolea los movimientos de los trabajadores de base. Si los de base por alguna razón exigieran sus prestaciones, quedan trabajando todos esos trabajadores, servicios profesionales, honorarios, eventuales, ordinarios, extraordinarios, autogenerados y meritorios. Todos esos trabajadores quedan trabajando, esos no entran a lo que es la lucha por sus prestaciones. Lógico es que se debilita el movimiento de los trabajadores. ¿Sí? Eso es un esquiroleo que la ley lo prohíbe, pero los sindicatos charros y rateros como los que tenemos, sí, que han hecho fomentar eso y ellos se han desobligado de poder hacer los reclamos correspondientes. ¿Por qué? Porque llegan a la mesa y no dialogan, no combaten al patrón y no le justifican al patrón porque que debe mejorar las cosas, sino que nada más llega a la mesa, se sienta y le dice, lo que usted diga, mi señor, lo que usted diga, patroncito. Esa es la forma en cómo están representados los trabajadores. Entonces, pues así. ¿Cuál representación? No, es nula. Y todavía hay algunos que les dicen, bueno, ¿y aquí chingados vienes tú? Tú nada más te voy a mandar el documento para que lo firmes, aquí no tienes por qué venir. Así, de ese grado, ¿eh? Entonces, ¿sí, no? hemos también visto lo relativo al vestuario, como de forma concertada entre la autoridad y la representación sindical provocan que se declaren desiertas las licitaciones para que, por convenir a sus intereses, y ya después hacen en las adjudicaciones en forma directa. Ello conlleva de que cada una de las partes lleva un porcentaje de ganancia y la parte proveedora
se ve la necesidad de disminuir la calidad del producto, sí. ¿sí? Y buscar subirle un poco más el precio. Para ganar y que gane el que lo Claro, licitó. entonces, o sea, de lo que él reparte, pues justificar de esa manera, pero se ve en esa situación y el producto que se le da al trabajador, verbo y gracia, alumbrado público, no tiene las condiciones de seguridad que se requieren para ello. Ha habido muchos trabajadores que han estado muriendo electrocutados, porque ellos son de los que cambian y ven todo lo relativo al alumbrado público. Hay el caso de los que son buzos, no les dan el traje adecuado, ¿sí? Y entonces en las corrientes que hay, que ellos van a soldar o van a hacer alguna reparación de los grandes ductos de agua, no tienen los implementos necesarios para eso. Y ha habido muchas personas que se han ahogado, se han lesionado, y eso, pues, si tú ves, hay quienes van a desensolvar las tarjeas y se meten con la ropa común y corriente. Sí, expuestos a todo lo que es infecciones, No te imaginas infinidad de cosas. Infinidad de cosas que se pueden ahí agarrar. ¿Por qué razón? Si debieron haberle dado el traje, el uniforme adecuado, que son para eso, sí, en donde no se expone su salud, no se expone absolutamente a que mañana vaya a fallecer de alguna infección que agarre ahí, y ves tú, son letrinas donde se meten, a los que son de bacheo, a los que son de los que hacen la reparación desde las carreteras, de las calles. Esas personas, hay veces que pisan el asfalto caliente y se les queda la suela ahí. Sí, por los mismos zapatos que no son los adecuados. No son los funcionales. Entonces, no traen el equipo y han expuesto la vida de esas personas. Y por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de verlos en las vías públicas cuando están arreglando, pues lo que expide el chapopote no es como que para respirarlo, y sin embargo ellos andan ahí sin mascarilla. Exactamente. Sin mascarilla. Bueno, pues ahí, así como la Constitución prohíbe que después de las 10 de la noche la mujer labore en estas cosas pesadas, sin embargo tú los ves a la 1, 2 o 4 de la mañana que andan barriendo las calles con unos uniformes que aparentemente dan seguridad, que ni se ven, solamente cuando ya están cerquita. Sí, ya que está sobre de ellos, ya te dices, sí había alguien ahí. Ahí estaba una persona, ¿no? Entonces, hubo un accidente aquí en la avenida Universidad y Churubusco, donde se llevaron más de 17 personas ahí, ¿sí? Aparte de que iba en estado de ebriedad el sujeto, pero también es por la falta de seguridad que tienen. No hay equipo de seguridad. No, de hecho nada más se los llevan y los acomodan en las calles y ponen el camión entre comillas para defensa. En algunos casos, no en todos. ¿Sí? Uno viene a ver a la persona, no sé, a 4 o 5 metros. Entonces, si vas a exceso de velocidad, sí se lo van llevando. Entonces, aquí la situación es eso, que podríamos ir dando de todas las deficiencias que hay. Y hay infinidad. Acabaríamos el día de hoy. No, esto es para hacer ¿cómo diría? Un inventario de todas las irregularidades y hacer un proyecto político laboral. Tendríamos que hacer una enciclopedia de defectos sindicales. No, sí hay muchos. Eso conlleva, por ejemplo, hay personas que son profesionistas y les están pagando con la plaza de un administrativo común y corriente, pero están realizando la función específica de su profesión. Entonces no puede ser eso, ¿sí? La misma ley dice que se pagará de acuerdo a la proporción de su que trabajo está desarrollando. El gobierno hace caso omiso, el sindicato pues no existe. Doblemente. No existe, ¿no? Simple y sencillamente dejan a la suerte el trabajador. Entonces, todo ese tipo de irregularidades. Pero, te decía yo, si un trabajador desea un nivel, digamos, del 10 al 11, se tiene que esperar a que se abra el sistema escalafonario.
que nunca se debe de cerrar, más que por una representación tan torpe, pues deja que el sistema escalafonario se cierre. Dos, ellos se pusieron ahorita un tabulador especial del nivel 11.84, ganando casi 30,000 pesos mensuales, sin tener un perfil académico. Hay personas ahí que malamente saben hablar el español, ¿sí? Y están cobrando esa cantidad. Pero esos ya no son escalafonables. No, fue algo especial. Pero dime tú, si la representación sindical les dan plaza para sus hijos, para sus amacias, para los amigos, les dan un nivel salarial de casi 30,000 pesos mensuales sin tener una capacidad académica ni reunir ningún estudio académico. Cuando esa representación sindical, que ya se vendió, prácticamente ese fue su precio, ¿cuándo va a pedir o a reclamar los derechos de los trabajadores? No, pues no los conocen, no saben, nunca han trabajado como deberían de trabajar. Simple y sencillamente se abocan a beneficiarse. Yo te puedo demostrar que yo hice en el 87, luché por tabuladores especiales en mi sección y lo obtuve, ¿sí? Y el nivel fue, en el 87 había nivel del 1 al 8, yo conseguí del 12 al 25, al 27.5, al 27.5. Y mi nivel con el que yo me jubilé, ¿sí?, fue del 17. ¿Por qué? Porque yo preferí primero que todos mis compañeros salieran beneficiados. Y al final, por lo que transcurrió, yo ya no me aboqué a tener el nivel que, bueno, consideré que de alguna manera necesitaba, ¿no? Ya no lo hice y bueno, llegó el momento que me jubilé y me voy con el nivel 17. Entonces, pues porque yo me interesó ayudar a los compañeros. Ahí está la diferencia entre hacer algo por los demás pues ahora sí que no lo que quedara, sino que también donde uno no quedara tan perjudicado. Así es, tampoco puede uno, o sea, tampoco es válido, ¿no? Sí, pero primero están los otros y ya después tú al final. Sí, pues eres representante y esa es la realidad que debería de ser. Entonces las autoridades ahí ven que también no eres la persona que se está vendiendo por algo, ¿no? Uh-huh. Eso es una ventaja. No, esto primero ellos, después ellos y al último ellos y al final, si se acordaron. Exactamente. Esa es una verdad la que está ocurriendo en la actualidad. Entonces, pues no creo yo que los trabajadores, si hacen conciencia, vayan a votar por esas personas que se dicen líderes, que se dicen sus representantes sindicales, ¿no? No, y la cuestión aquí yo siento que es como que más publicitario, que es donde tienen ellos el auge, el poder decir, ok, los voy a apoyar y les voy a dar tanto, ¿no? Como sucede en las elecciones para presidente, para diputados, donde ellos agarran y empiezan a regalar cosas, obsequiando cosas, a lo mejor que no tienen un valor, pero ya las personas dicen, ay, este personaje sí me va a apoyar, sí va a dar. Sin embargo, aquí lo que importa es, por ejemplo, su trayectoria que, pues, bastante interesante y que aparte ha hecho cosas para los demás, ya no simplemente de cuestión particular. Entonces, como que va marcando la diferencia entre ver quién sí se fija por las personas y quién nada más dice, pues aquí se va a engrosar más mi bolsillo y los demás, pues, como les vaya, ¿no? Ya votaron por mí, ya estoy adentro, pues ya, ni modo. Se olvidan de quien los llevó al poder y se trastornan de poder. Que realmente no nada tiene que ver el poder, pero bueno, el que nunca ha tenido nada y llega a tener algo y no lo sabe regular, loco, pues, se llega a volver, bien dice el dicho. Así es, cree que es lo máximo. Y tú los ves y son egocéntricos, ¿sí? Son sujetos que pues no saben ni para qué están ahí, pero son egocéntricos. Ahora,
No todos exactamente al 100%, pero sí su mayoría, ¿no? Hay quienes se salvan, pero esos que medio se salvan, pues no Son tienen, minoría. no tienen otro campo más que seguir ahí. Entonces, pues esa es la realidad. Y ahora con esto del que se viene del proceso electoral, hablan de los que vienen de fuera, como yo, que vamos a competir para el proceso electoral, ¿sí? Pero no hay ninguna condición que esté conforme a la ley. No hay todavía un reglamento. No hay la forma. Todo tiene que ser conforme a la ley, o sea, no pueden salirse de ahí. Mas, sin embargo, por ejemplo, ¿quién podría sancionar la participación de las planillas? ¿Cuáles van a ser los requisitos de las planillas? Se podría aplicar supletoriamente la parte del proceso electoral de las secciones. Supletorio, podría decirlo, a las planillas que fueran a participar. Pero si hablamos de 185,000 trabajadores que suponemos que puedan votar, ¿sí? Entonces, tendríamos que seguir las reglas del 20% para poder participar. Entonces, de 185,000, ¿cuál es el 20%? Ahora, eso dice la autoridad y dice el que está en turno, pero en el tribunal no hay un padrón de esa magnitud que esté registrado. La ley dice que es un padrón que debe de estar registrado, ¿sí? Enrique Jan Vázquez solamente registró 32,000 y Juan Ayala, que está en turno, cuando mucho fueron 42,000. Pero aquí ya hay una duplicidad o triplicidad de personas registradas que están en el padrón aparente en el tribunal. Ahora, si hablas de 185,000 personas que van a votar, entonces dime tú cómo vas a validar un padrón que está dado a capricho de las partes. ¿Sí? En este caso le dijo el patrón al sindicato: esto es tu padrón. Espérate, la ley dice que debe de haber una solicitud del trabajador para afiliarse de manera voluntaria, ¿sí? Pero ¿cómo lo han logrado de que el trabajador no proteste? Al trabajador que cuenta con el dígito sindical le pagan las prestaciones de las condiciones generales de trabajo. Pero al trabajador de base que no cuenta con el dígito sindical, ¿sí?, no le pagan las prestaciones que marcan las condiciones. Cuando la Suprema Corte de Justicia en jurisprudencia ha dicho que le corresponde que se le apliquen las condiciones generales de trabajo. Los tratados internacionales, como es el 87 y el 98, establecen la voluntad de sindicación, que es un acto, la desindicación es un acto unilateral del trabajador, determinar ser o no ser sindicalizado. ¿Y qué sucede si determina no ser sindicalizado? Bueno, pues no le puede afectar en ninguna forma el que no tenga el dígito sindical. Yo te apuesto que si a un conglomerado de unas 20 o 30,000 gentes les respetas el derecho de las prestaciones, de las condiciones generales de trabajo, sin asignarles el dígito, nunca van a pedirte el dígito. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería la razón de pagar por no tener nada a cambio? Dan su cuota, pero no tienen nada a cambio. Buscan a los representantes sindicales, nunca los encuentran. Y cuando los logran encontrar, no saben qué hacer. Entonces, ¿cuál es la razón de tener una representación sindical así? Ahora, dice la libertad sindical, ¿sí? Nada más que el único permanece en ese sentido porque la misma autoridad del pasado, del 18 para atrás, nunca permitió que naciera otra organización. Y las que nacieron, porque están todas mutiladas ahí, las mantuvo relegadas, las mantuvo marginadas, porque no les respetaban ni las afiliaciones, ni las cuotas, y les
a los trabajadores de base que se afiliaban con ellos les restringían las prestaciones. Como consecuencia, el trabajador pues optaba por irse de nuevo a este sindicato, ¿sí? O sea, a ese grado se hace la confabulación. Entonces ahorita lo que estaríamos buscando concretamente es la reivindicación de los sindicatos, pero en todo su ámbito, porque ya no nada más es perder completamente la credibilidad, sino que se está a la deriva de lo que el sindicato quiere hacer con sus prestaciones y con toda la información que maneja de los que sí se acoplan. Pues mira, parafraseando al presidente, que es el que se ha estado refiriendo en eso, y hoy la jefa de gobierno, sí, para lograr esos objetivos necesitarías tú tener personas que no tengan cola que les pisen. Sí, no los delincuentes que hay, sino que sean personas que con comprobada honorabilidad. Y yo te digo, yo estoy sujeto a cualquier revisión que pretendan hacer de cualquier naturaleza, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque en una ocasión Miguel Ángel Vázquez andaba buscando hasta abajo las piedras a ver qué me encontraba, y yo les dije claramente qué es lo que quieres saber, y yo te lo doy para que no andes buscando, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tengo nada que andar escondiendo. Entonces, la vez pasada no llegué por haber propuesto esto. Le tuvieron miedo los de arriba a aceptarlo. Así, no, pero los grupos que estaban económicos. Imagínate, el sindicato tenía la compra del vestuario. Estás hablando de 120,000 trabajadores con doble dotación de vestuario. ¿De cuántos millones hablas? Ese es un renglón. Entonces, hay gente que se enriqueció con la venta de ese vestuario, ¿sí? Entonces, por eso luchamos para que mejor el vestuario del administrativo, ¿sí?, mejor se convirtiera en dinero y le llegara a través del sobre al trabajador, y no que los representantes sindicales vendieran ese vestuario. Que no lo deberían de vender, lo tendrían que No, pero lo hacían. Sí, había conocimiento de todo eso. ¿Qué hacían? El proveedor llegaba con un formato ahí, fírmale que ya recibiste, firmaban, ¿sí?, y les daba su cheque. Y así sucesivamente, según las dimensiones de la sección. Entonces esa persona nunca proveía el vestuario, simple y sencillamente hacían una simulación de proveer el vestuario. Esa fue la razón que determinó a Francisco Martínez Rivera que se incluyera mejor en el sobre del trabajador su dinero y dejar de manipular el vestuario. Que sería lo ideal. Ajá, y ya primero lo hacía el sindicato, y ya las otras administraciones que vinieron se lo quitaron al sindicato, pero se volvió un contubernio, porque para que el sindicato diera su anuencia del proveedor que ellos elegían o le asignaban, entonces pues también ahí va, ¿verdad? Ahí se comparten las ganancias, ¿no? Eso es lo que se negocia. Bueno, ya hay una infinidad de cosas que hacer una lista es algo perezoso, pero son de cosas que se están negociando, y fundamentalmente los fondos de los trabajadores que no se auditan, y todos toman de ahí y nadie rinde cuentas. Al fondo de retiro jubilatorio le han pedido no menos de 4 préstamos de arriba de 50 millones de pesos y nunca los han devuelto. ¿Sí? Ahorita todos a los 10,000 trabajadores que engañaron ahí en la Plaza de la Constitución, que los iban a basificar, ¿sí?, a todos esos trabajadores y más todavía les descontaron la contribución de seguridad social y nunca le enteraron al ISSSTE. Pero aunque ya eran de honorarios, eran elementales, eran de estabilidad laboral y la chingada, pero nunca entregaron las cuotas al ISSSTE. Entonces ese dinero que le descontaron al trabajador, dime dónde está, si nunca le dieron el servicio al trabajador,
¿Sí? ¿Dónde está esos dineros? Estás hablando de miles de millones de pesos. ¿Dónde está? ¿Y por qué todos cierran los ojos? Nadie ejercita acciones. Si realmente vamos a transformarnos, queremos transparencia, queremos honradez, honorabilidad en nuestro desempeño, pues vamos a hacerlo. Pero eso de que nada más lo vocifere, pero no lo lleve a cabo, pues es lo mismo, ¿no? Sí, igual nada más hacerlo mientras va uno para arriba y arriba se le olvida. Pero aquí lo importante es todo esto que se está discutiendo hoy va a formar parte de las bases de un nuevo cambio, de una reivindicación real del sindicato. Obviamente si usted llega a esta parte y este punto, pues ya con las bases, con la historia y todos los antecedentes que lo preceden, van a marcar la diferencia entre lo que ha pasado y ahora sí que este sí sería una parte de la cuarta transformación real, ¿no? Pues sí, yo creo que sí estaríamos acorde a lo que se dice por parte del presidente y por parte de la jefa de gobierno, realmente de transformar lo que es el movimiento sindical del grado de corrupción que tiene ahorita, a volverlo a ser una autoridad moral, porque requiere de tener autoridad moral. ¿Sí? ¿Cómo se tiene autoridad moral ante el trabajador si es más corrupto? ¿Sí? Y si está vendiendo todo y el trabajador lo sabe, lo ve, lo oye, entonces eso quita la buena negociación. ¿Por qué? Porque el otro llega y te ofrece, ya no te pone en la mesa materia de discusión, sino te pone billetes para que te los lleves y dejes de estar hablando. Te vayas feliz Así con es, eso. es lo que están haciendo a la fecha. Y ahorita lo interesante es hacerlo, dar el cambio, pero no como se ha hecho tan agresiva y drásticamente, ¿no? O sea, cortando cabezas de golpe es como que... No, mira, tú ya no vas a arreglar nada en favor de los trabajadores cortando cabezas. Simple y sencillamente yo creo que debes depurar. Debes depurar, los compañeros que de alguna manera hicieron eso, pues no pueden seguir siendo representantes sindicales. Sí, obviamente, bueno, a lo que me refería más que nada es como al momento de hacer estos cambios, hacer ahora sí que las depuraciones respectivas, el que menos debería resultar afectado es el trabajador, porque... Definitivamente, no, el trabajador no tiene por qué salir afectado. La representación o las acciones que se hagan en relación a la representación sindical no tienen por qué afectar al trabajador, en el tenor de que el objetivo que se persigue es beneficiar al trabajador, ¿sí? Yo digo, regularizar todo lo irregular que hay, es un caos que se provoca para poder ganar. En un caos ganas, en un orden no ganas. Entonces generas el caos para poder ganar. Sí, obviamente tenemos que hacer primero el desorden para acomodar bien lo que se tiene que acomodar. Exactamente. Ok, y lo bueno de toda esta reforma laboral que se hizo es el voto secreto e independiente. Claro, el voto que se le regresa al trabajador, el poder de decisión, es sano, y si se equivoca, pues es él. No son otros que unos cuantos pesos lo llevaron a elegir, al menos sindical, sino que ya será el trabajador el que decida por quién va a votar, y ya sabes, si se equivoca, bueno, cuando menos se justifica que él cometió el error. Él supo lo que hizo. Pero no que terceros que se llevaron un beneficio económico y que los afectó a los trabajadores, ¿sí? Ya el trabajador sabrá si vende o regala o mutila su voto, él sabrá lo que hace con él, pero es su derecho. Yo los exhortaría a que le den el valor que merece el voto, ¿sí? Porque, bueno, son derechos que se han ganado y que, bueno, se ve un papel en donde va a emitir un voto, pero atrás de ese derecho que está aquí hay mucha gente que perdió su vida, que perdió sus familias, que fueron perseguidos, que no los dejaron hasta que no se murieron. Fue una lucha incansable hasta llegar a lo de hoy. Así es, y lograron esos beneficios, y que hoy, de una forma tan soez, lo perdamos, o en su caso se malinvierta. tenemos
un uso indebido, ¿no? Ok. Y bueno, para todas esas personas que nos van a escuchar a través de las redes sociales, ¿cuál sería su mensaje para estas futuras elecciones? Bueno, yo lo que haría sería dirigirme a los trabajadores y decirles que reflexionen su voto, ¿sí? Si quieren votar por mí, que ese sería lo ideal para mí, pero no, sino que les pediría yo que reflexionen su voto y que lo hagan exactamente por quien más les convenga para sus derechos, la defensa de sus derechos. Y su partido, bueno, va a llamar, según lo que tengo aquí, si es Refundación. Podría darse el caso de esa forma, pero este es un movimiento de un grupo de trabajadores y ex trabajadores que están proponiendo. Okay. Ellos así se denominan. Ah, ok. Digo, porque el título Refundación se me hace muy bueno porque pues vamos a retomar todo esto y a volverlo a meter en cintura como debería de seguir, debería de estar. Va acorde con lo que ha estado pregonando el señor presidente y la jefa de gobierno. Vamos a hacerlo bien. Pues señor licenciado Carlos González Merino, muchísimas gracias por esta entrevista y pues esperemos vernos futuramente en próximas entrevistas y otras cuestiones. Ok, claro que sí, cuantas veces sea necesario. Que tenga una excelente tarde. A sus órdenes. Hasta luego. Gracias.